de parte de Él. Así es que estemos agradecidos con el Señor porque Él es bueno. Oramos, Padre, bendecimos y exaltamos tu nombre como el Dios que es 3 veces santo, Señor. No nos cansaremos, Padre, de darte el honor, de darte la honra, de darte toda la gloria. En esta mañana, Señor, estamos aquí y queremos aprovechar el tiempo para adorarte. Y que hoy tu bendita palabra, Señor, que vamos a exponer, una palabra que se ha preparado con tiempo, Señor, donde vas a hablar a nuestros corazones, Señor, y vas a refrescar nuestro espíritu, Señor, y todo nuestro ser. Y vamos a tener las fuerzas que necesitamos para seguir adelante, Señor, en todos los días que tú nos permitas la vida aquí en la tierra. Señor, en tus manos están todos aquellos que escucharán tu palabra en este lugar, así como en aquellos lugares, Señor, que le escucharán a través de esta transmisión. Señor, bendícelos y que sean en todo tiempo enriquecidos por medio de tu palabra, con el gozo, Señor, de la salvación. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Vamos a ver Marcos capítulo 6, del capítulo 14 del versículo 14 al versículo 29. Estamos viendo el Evangelio de Marcos, capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque es necesario que regresemos a la Biblia, porque hoy en muchos lugares se han olvidado de ella y no queremos nosotros caer en ese error, ¿verdad? Porque es un error desviarnos de las Escrituras, dejar las Escrituras y usar otros medios de motivación para que el pueblo se mantenga. La única manera o el único lugar donde Dios nos puede mantener avivados es por medio de su palabra. Y Marcos 6, capítulo 14 en adelante dice así: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodes le acechaba y deseaba matarle, y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió, diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre.
Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en el sepulcro. Qué triste, ¿no? Y qué lamentable. Se escucha esto y qué terrible fue cuando esto sucedió. Y hablar de esto en la iglesia hoy en día, a muchos les da miedo, a muchos les da temor. Por eso, en muchos lugares se han apartado de la Biblia y han dejado a un lado la Biblia y han tomado otras cosas para hacer que el cristiano pueda seguir adelante. Pero eso es en vano, porque si no es la palabra de Dios, si no es la gracia de Dios, no podemos perseverar. Pero en este lugar siempre nos hemos esforzado, y todos los que predicamos en este lugar creemos que el principio del cristiano es la Biblia, es la palabra de Dios. Y en esta mañana quiero presentarle la muerte de Juan el Bautista como un ejemplo de la oposición a la obra de Dios. Lo que pasó, lo que sucedió con el profeta Juan el Bautista, fue un ejemplo de que esto se iría incrementando día tras día. Hoy podemos ver tantas cosas que han estado sucediendo en el mundo, aquellos siervos de Dios que son celosos de la palabra. Vamos a hablar sobre la muerte de Juan del Bautista. Y Marcos capítulo 6, los capítulos del 14 al 29, nos describe con amplia situación el martirio de este profeta Juan el Bautista. Dice que Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, en ese entonces era el gobernador de Galilea y de Persa en su condición de tetrarca. Y su casamiento incestuoso con Herodías, que era la esposa de su medio hermano llamado Felipe. Y esto resultó el asesinato de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque confrontó a Herodes que lo que él había hecho, el casarse con la hermana, con la esposa de su medio hermano, no estaba bien ante Dios. Y recordemos que Jesús, él comenzó su ministerio en Galilea justo cuando Juan el Bautista fue encarcelado. Marcos 1:4 dice: apareció Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y después de la muerte de Juan el Bautista es cuando Jesús ahora envía a los 12 discípulos para que continúen ellos ese ministerio. Y en el Nuevo Testamento encontramos varias referencias de Herodes, y es importante para no confundirlos. Por ejemplo, Herodes el Grande fue el rey en los días del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, quien ordenó la muerte de todos los niños en Belén. Esto lo podemos ver en Mateo. Vamos a verlo, porque tal vez en la casa usted no lo va a ver. Y para mí es importante que usted vea que todo lo que predicamos aquí, pues es la palabra del Señor. Mateo capítulo 2, versículo 13 al versículo 16, y mire lo que dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño. ¿Para qué? Para matarlo.
Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho del Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. A su muerte, su reino se dividió en 3 partes, hablando de la muerte de el primero Herodes, entre sus hijos. Uno era Arquelao, Antipas y Felipe. Y Antipas asumió el nombre por dinastía de Herodes cuando él empezó a reinar en Galilea y en Perea. Ahora este es Herodes del que trata nuestro pasaje hoy. El rey Herodes dice que él escuchó la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio por todos los milagros que Jesús andaba haciendo. Y este hecho da testimonio de la fidelidad con la que cumplieron todos ellos su ministerio, ensalzando el nombre de Jesús. Ahora seguramente esta sea una de las grandes debilidades de la iglesia moderna hoy, donde decíamos que la iglesia hoy actual ha dejado la Biblia, ha dejado hablar de la Biblia, habla poco de Jesús, habla poco de la gloria del Señor. Hoy no se habla ya casi nada de la Biblia. Hoy se habla de otras cosas, pero menos del pecado, del infierno. No se habla de eso. Y por eso, como cristianos, a veces no tenemos la persecución. Cuando Juan el Bautista apareció en Israel llamando al pueblo a que se prepararan para la venida del Mesías, a Herodes no le habían gustado las formas, las exigencias morales que Juan el Bautista predicaba. ¿Y qué hizo? Decidió silenciarlo, metiéndolo a la cárcel primero y luego quitándole la vida finalmente. Pero ahora este hombre estaba descubriendo que la muerte de los siervos de Dios no puede silenciar el mensaje de Dios. Y con Juan ocurrió lo mismo como con Abel, quien fue asesinado por su propio hermano y del que Dios da testimonio aún de su fe. Dice Hebreos 11:4: por la fe Abel ofreció a Dios excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Y ahora, por causa de Herodías, Herodes encarceló y al final mató a Juan el Bautista. Herodes se había casado primeramente con una hija de Aretas, que era este hombre rey de Damasco. Pero ¿qué pasó? Se divorció de ella para volverse a casar con Herodes, mujer de su medio hermano llamado Felipe. Ahora, este acto de inmoralidad, Juan el Bautista lo confrontó, y este confrontamiento le acarreó el odio, y por esta razón se mandó a asesinar, a decapitar a Juan el Bautista. Herodías le agarró un odio
tremendo a Juan el Bautista por haber confrontado el pecado. Tal vez hoy en esta predicación voy a tocar algunas fibras muy sensibles a lo que voy a decir, a lo que voy a estar hablando. Y es muy triste ver cómo esto mismo, hermanos, ocurre en la actualidad, no afuera, ahí es otra cosa, sino en muchas iglesias. Ante el silencio de los creyentes, de los ministros, que no tienen la valentía de denunciar con la palabra tales actitudes, porque no se quieren acarrear problemas con la persona que lleva este tipo de vida. Muchos de nosotros hemos escuchado infinidad de veces de creyentes en las iglesias que incluso pastores que se están divorciando de sus esposas, de sus mujeres, y se vuelven a casar con otra, y en muchos casos también divorciadas. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí. La Biblia da un margen para divorciarme y para poderme casar con otra. Pero también las leyes dan un margen, hay un paréntesis de por cuáles razones tanto el hombre y la mujer pueden separarse, divorciarse. Voy a nombrar algunos porque así lo dice la Constitución, la ley sobre el matrimonio y el divorcio. Cuando la pareja, la mujer, se encuentra en un peligro de muerte porque el esposo es violento, es terrible, la ley, que también es puesta por Dios, si usted puede leer en Romanos capítulo 13, también le abre ahí para que usted pueda divorciarse de su cónyuge. Incluso hay un artículo que dice que si el esposo o la esposa está preso por cadena perpetua, por no sé, que también dice, hay un artículo ahí que dice que puedes divorciarte. Hay casos donde la Biblia te da luz verde para el divorcio y lo puedes hacer. El problema está aquí cuando alguien se divorcia porque simplemente ya no le gustó cómo le cocina. Ya no le gustó ahora porque su esposa pues ya no tiene el cuerpo que tenía cuando la conoció. Un cuerpo de Barbie. Y ahora de barra. Dice, no, ya no. Y busca cualquier pretexto para divorciarse de su esposa. Se divorcian y se vuelven a casar. Pero ya no solo se amonestan, hermanos, a ese tipo de comportamientos, sino que socialmente son bien vistos. Y en muchos de los casos hasta se celebra el nuevo matrimonio en la misma iglesia. La verdad, cuánto necesitamos hombres de Dios de la talla de Juan el Bautista. A hoy el pastor ya no le puede decir al hermano, lo que estás haciendo está mal, es incorrecto, porque si tú lo confrontas, ¿sabe usted qué hacen? Se van de la iglesia. Aquí en esta iglesia así ha sucedido. Los llamo, hermano, lo que estás haciendo no es correcto. Debes cambiar tu estilo de vida. No me dicen ni bye ni chao. Simplemente dejan de venir. ¿Por qué?
porque no les gusta, no les agrada que la palabra los confronte. Pero el no hacerlo, nos hacemos cómplices con ellos. Y Marcos nos dice que Herodes había encarcelado a Juan por causa de ¿quién? De Herodías. ¿Quién era Herodías? Era la que tenía ahora por mujer. Por causa de esa mujer, Herodes mandó a encarcelar a Juan. Podemos imaginarlo, por lo tanto, que Juan debió ser la causa de muchas discusiones entre ellos, entre Herodes y Herodías, hasta el punto en que Herodes ya no pudo más, porque no soportaba a esta mujer. Oye, y te vas a dejar, como si tú eres el rey y ese profeta te viene a confrontar que lo que estás haciendo está mal. Y tanto que la mujer Herodías iba con Herodes, hasta que Herodes decidió encarcelarlo y al final decapitarlo. Aunque Herodes en el fondo de su corazón sabía que Juan el Bautista era un hombre inocente, íntegro, consagrado a Dios y a su servicio. De hecho, nuestro texto dice que le escuchaba de buena manera. Marcos 6:20 dice: pero Herodes tenía temor de Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y le guardaba seguro, y escuchándole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba con gusto. Así muchos hoy les gusta la palabra. Ay, sí, me gustó el mensaje, pero hasta ahí nada más. Pero no deciden dejar el pecado. Y Herodes escuchaba con gusto a Juan. Y esto se debía al hecho de que Juan, hermanos, no era como los aduladores que normalmente hoy hay. Te adulan, te dicen palabras bonitas. Este 2005 serás prosperado, serás feliz. Aunque ese feliz es un infeliz por el pecado que está practicando. Pero ahí, ante Herodes, había un hombre que se atrevía a decir la verdad a un rey. Pero aunque a Herodes le gustaba escuchar a Juan, esto no quiere decir que Herodes estuviera dispuesto para hacerle caso a Juan de lo que Juan le predicaba. Y en Juan se cumplió lo que dijo el profeta Ezequiel. ¿Qué dijo Ezequiel? Ezequiel 33:32, dijo el profeta: y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obras. Es lo que pasaba con Herodes. La escuchaba, le agradaba. Desgraciadamente, ya estamos acostumbrándonos a este tipo de situaciones. Por ejemplo, la gente de Nazaret, ¿qué hacían? Ellos admiraban a Jesús, pero lo rechazaban. Herodes admiraba a Juan, pero lo mandó a encarcelar y a matar. Herodes se encontraba en una encrucijada y se debatía en dos pensamientos. Respetaba a Juan y le escuchaba, pero le faltaba la decisión para terminar las relaciones pecaminosas con una mujer que no era la suya y que le arrastraba al pecado. Y en realidad, en este caso de Herodes, es un claro ejemplo de lo que sucede a mucha gente hoy en nuestros tiempos. Ellos escuchan la palabra y les gusta, pero cuando nuevamente se encuentran ante sus pecados,
Les gustan demasiado el pecado que no están dispuestos para abandonarlos y son arrastrados por ellos a la perdición. Y se debaten constantemente entre su conciencia y sus pasiones, sin tomar nunca la decisión correcta. Dice Marcos 19, y Herodías le tenía un profundo rencor y deseaba matarle, pero no podía. El 21. Pero llegó un día cuando Herodes, en su cumpleaños, ofreció un banquete a sus magnates, a los altos oficiales del ejército y a los principales de Galilea. Aunque Herodes era poderoso y astuto, sin embargo, era un hombre débil. Herodes era gobernado por sus pasiones incontrolables para él. Ahora ya hemos comentado que había decidido ante Herodías para encarcelar a Juan, y esto a pesar de que sabía que con ello estaba cometiendo una injusticia. Él lo sabía, pero luego que vio bailar de forma sensual y provocadora a la hija de Herodías, dice que se dejó llevar también por su lujuria. Versículo 22 de Marcos 6. Y cuando entró la hija de la misma Herodías y bailó, agradó a Herodes y a los que se sentaban con él a la mesa. Entonces el rey le dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré, hasta la mitad de mi reino. Versículo 23. Y le juró: cualquier cosa que pidas te la daré hasta la mitad de mi reino. En medio de una noche de fiesta y alcohol, encendido por la pasión incontrolable del momento, rodeado de sus notables invitados, Herodes hizo un alarde. Quiso quedar bien de que era demasiado generoso, pero al final se lamentó. Finalmente cometió el crimen de dar muerte al Bautista sin hacerle un juicio justo, simplemente llevado por el calor del momento, de la lujuria. Esto era algo impropio de un rey. Y Herodías tenía una conciencia culpable. Era la asesina intelectual. Había matado injustamente a un inocente, a Juan el Bautista. Y su conciencia no le dejó tranquila ni a ella ni a Herodes. Así que cuando escuchó la fama de Jesús, inmediatamente y se le volvieron a soltarlo sus sentimientos de culpabilidad. Este es Juan, dijo él, al que yo decapité. Tal vez en su mente volvía a aparecer una y otra vez aquella bandeja con la cabeza del profeta. Tal vez podríamos pensar que una persona como Herodes no debía tener conciencia, pero aquí vemos que también escuchaba su voz. Y esto nos lleva a la conclusión de que es imposible silenciar la voz de Dios. Herodes mató al profeta que hablaba de parte de Dios, pero tuvo que seguir escuchando a su conciencia. Hoy también muchas personas viven bajo la voz acusadora de su conciencia. Les recuerda: ¿te acuerdas aquella vez? ¿Te acuerdas aquel día? Tal vez ellos hicieron algo que solo ellos saben, porque han logrado ocultarlo a todos los demás.
pero jamás a su conciencia, que es la que se encarga de recordárselo periódicamente, todos los días, si es necesario. O quizá consiguieron conmover a todos los demás de que aquello malo que hicieron no lo era tanto. Mas sin embargo, todavía no han conseguido convencer a su propia conciencia, que aún les sigue acusándoles. Hermanos, muchas personas viven en constante temor de que algún día les alcancen las consecuencias de sus malas acciones. Pero la única forma de encontrar liberación de todo eso es por medio de la confesión. Algo que Herodes nunca llegó a hacer. Pero la conciencia puede quedar endurecida si constantemente se rechaza la voz de Dios. Ya hemos comentado que que Herodes había encarcelado y ejecutado injustamente a Juan el Bautista. Pero ¿sabes qué? No conforme con eso, después quiso matar a Jesucristo durante su ministerio, el que decapitó a Juan del Bautista. Ahora quería matar a Jesús. Lucas capítulo 13, versículo 31, se lee así: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, ¿a quién? A Jesús: sal, o sea, vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Vea lo que hace el pecado. Hermanos, el pecado te hace que actúes fuera de sí. Y en víspera de la crucifixión, Herodes tuvo la ocasión de encontrarse con Jesús. Pero ¿sabes qué? Su único interés de él era verle para que hiciera algún milagro, una obra asombrosa. Vamos a ver Lucas. Lucas capítulo 23, versículo 8 y versículo 9. Dice: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. El 9. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondía, porque ya lo conocían. No, este nomás pregunta. Está como aquel que nomás pregunta del precio pero no compra nada. Amén. ¿Y esto cuánto? Tanto. No me alcanza. ¿Y esto? No, ya me voy. Así Herodes. Cuando constantemente se rechaza el evangelio, el consejo de la palabra de Dios, llega el momento, hermanos, que Dios mismo endurece el corazón. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Dice que le hacía muchas preguntas, pero Jesús nada le respondió. En esa ocasión el Señor se negó a hablarle. ¿Por qué? Porque Herodes había silenciado definitivamente la voz de Dios en su corazón. O sea, por más que le hablara, él ya no iba a cambiar. Muy bien. Se habla mucho de Herodes, pero no se habla mucho por qué Herodes decapitó, o sea, el trasfondo. ¿Por qué? También no se habla mucho de otro personaje, que es Herodías, que tenía un profundo rencor y deseaba matarle a Juan el Bautista, pero no podía. Y el evangelista Marcos destaca su odio criminal
de Herodías hacia Juan el Bautista y su ambición y su falta de escrúpulos para conseguir lo que ella deseaba, matar a Juan el Bautista. Sabemos que había abandonado a su primer marido, Felipe, para irse con su cuñado Herodes. Ahora se dice que Felipe era una persona que no tenía nada, era de segunda clase. Que incluso se dice que en la repartición de tierras, su padre Herodes el Grande lo había dejado a un lado, no le dio nada. Así es que esto vio Herodías, dice, no tenemos, mi viejo no tiene nada, aquel tiene todo. Así es que cuando Herodías vio a Herodes con dinero, con tierras, heredado, se cruzó en su camino y vio con claridad la forma de conseguir el poder que tanto a ella le gustaba. Así es que decidió dejar a su marido y se fue ahora con su cuñado. Pero en medio de la historia apareció Juan el Bautista para confrontarlos. Y es ahí donde ella comenzó a sentirse incomodada por su denuncia de su nuevo matrimonio. El Bautista se convirtió entonces en un obstáculo que Herodías iba a quitar de en medio por cualquier alcance, por cualquier situación para alcanzar sus ambiciones. Herodías tampoco tenía escrúpulos en usar a su propia hija como una vulgar bailarina, con el fin de conseguir sus deseos. Aunque la hija también manifestó compartir el mismo carácter y crueldad de su madre, y finalmente consiguió sus deseos de dar muerte al Bautista. Marcos, vamos otra vez a Marcos. Hoy podemos salir tarde, no hay problema, está la lluvia fuerte y con rayos y centellas. Marcos capítulo 6, donde estamos, capítulo 6, versículo 21. Queremos llevar esta secuencia. Dice: venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de sus cumpleaños, daba una cena a sus discípulos y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza del Juan del Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan del Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Y el 29 dice: cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Muy bien. La muerte de Juan el Bautista siempre es triste recordarla, pero esta muerte de Juan el Bautista nos recuerda hoy también la muerte de muchos siervos de Dios que también están pasando por lo mismo. Pero su testimonio de Juan sigue perdurando aún en este tiempo.
¿Cuántos han seguido las redes sociales donde hace el año pasado, finales del 2024, a una familia completa de pastores, al pastor, a su esposa y a sus 2 hijos fueron acribillados brutalmente en un restaurante? ¿Sabes? ¿Se dieron cuenta de eso? Y aún no dan. ¿Por qué? Sabemos por qué. Pero el gobierno no quiere decir por qué. Esta es la persecución, hermanos, que hoy en estos días se sigue dando a esos siervos. ¿Y cuál es el testimonio de estos pastores? La gente testifica que eran hombres incansables en la obra de Dios. No paraban. Y esto al diablo no le agrada. Hay imágenes donde los estaban espiando ya. No fue un error, no fue una confusión. Fueron directamente con los pastores. Todos esos siervos de Dios que confrontan el pecado, que se atreven a decir la verdad, tarde o temprano serán silenciados. Tarde o temprano. Y eso es lo que se espera mientras Cristo no venga. ¿Verdad? Esto suena muy como con miedo, pero es la verdad. Tal vez si yo diera un mensaje hoy de motivación, de riqueza material y de promesas falsas, usted las iba a creer y se iba a regocijar de tal manera que tendría el griterío aquí. Pero gracias a Dios que Dios nos trae su palabra y dice que esta es la verdad del Evangelio. Si usted quiere vivir piadosamente en el Señor, tendrá persecución. La tendrá. Ahora, si usted quiere vivir tranquilo sin tener ninguna persecución, siga pecando, haga lo que al mundo le gusta hacer, hágalo. Pero también tendrá consecuencia. Hermanos, nosotros hoy seguimos admirando el valor de este hombre, Juan el Bautista, que se atrevió a denunciar el adulterio del rey Herodes, sabiendo que esto le acarrearía el odio mortal de una mujer poderosa, porque era, de caso, la reina, sabiendo que Herodías iba a ir con todo en contra de él. Por eso, como creyentes, debemos hacer la voluntad del Señor, confrontar el pecado, cualquiera que sea. Si alguien se retira de la congregación porque confrontamos el pecado, que le vaya bien. Pero nosotros no queremos ser culpables, que Dios lo juzgue por el pecado que está cometiendo. Queremos siempre hacer lo que es correcto según la palabra de Dios. Herodías odiaba al siervo de Dios porque confrontaba el pecado. Recordemos cómo Elías también reprendió a Acab y por esto se ganó el odio de su mujer Jezabel, que intentó matarle por todos los medios. Voy a leer 1 de Reyes, capítulo 21, 19 al 20, dice: y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, él es en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot,
Los perros lamerán también tu misma sangre. Versículo 20. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Hoy esto ya no se confronta. Se sabe que el creyente está haciendo mal, está cometiendo pecado y no lo confrontan porque tienen miedo a que se vayan hablando de la iglesia, del pastor. Y luego, Primera de Reyes 19:12 dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho o le había dicho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Hermanos, de hecho Jezabel, dice la escritura, que incitaba constantemente a Acab para que se entregara a hacer el mal, así como Herodías incitaba a Herodes para matar a Juan el Bautista. Dice Primera de Reyes 21:25: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. ¿Quién lo incitaba? Su mujer. Para ir resumiendo, haremos las siguientes preguntas. ¿Por qué no intervino el Señor para salvar las vidas de sus siervos? A esta pregunta no hay respuestas. Pero sí, lo único que sabemos y estamos seguros, que las vidas de los siervos del Señor están en sus manos. Hermanos, de eso no dudamos. Para que Dios las utilice conforme a su plan eterno. Lo que le sucedió a nuestros consiervos, nuestros hermanos en Colombia, que después de terminar el servicio en la iglesia se fueron como familia a comer, fueron asesinados. ¿A poco Dios no sabía de eso? Dios ya lo sabía. Pero Dios tenía un plan perfecto. Dios ya quería que sus siervos estuvieran con Él, dando una verdadera cena. Ellos ya no comieron en la mesa de ese restaurante. Se fueron a comer con Jesús a la mesa. Humanamente sentimos dolor, sentimos tristeza, porque somos humanos. Jesús mismo lloró cuando Lázaro estaba sepultado, aunque él sabía que lo iba a resucitar. La familia cristiana entristeció por la noticia de estos hermanos en Colombia. Pero Dios dice que tiene nuestras vidas en sus manos para que Él las utilice conforme a su plan eterno hasta que se termine el plazo de servicio aquí en la tierra y luego llevarnos a su gloria. Mientras el propósito de Dios no se cumpla
aquí en la tierra por el cual fuimos enviados. Seguiremos aquí. Pero en el momento que el propósito de Dios en nuestras vidas se cumpla, ni un minuto más, ni un minuto menos estaremos aquí, sino que partiremos con el Señor. Y si eso fuera poco, notamos el escaso reconocimiento que los mejores siervos de Dios reciben en el mundo. Ellos no son reconocidos, sino al contrario, están catalogados y llamados como locos, como fanáticos. Como por ejemplo, después de todo el trabajo y la fidelidad de Juan el Bautista, porque mismo Herodes testificaba que era un hombre justo, un hombre inocente, que era un hombre al servicio de Dios. Lo único que tuvo fue una prisión injusta y una muerte violenta. Y esto seguirá siendo así en tanto que este mundo no sea gobernado por nuestro Señor Jesucristo. Mientras los impíos ríen y celebran sus fiestas, los siervos de Dios sufren y son asesinados brutalmente. Y quiero dar esta conclusión. ¿Por qué son asesinados brutalmente sin razón alguna? Si ellos lo único que hacen es la voluntad de Dios. Las razones bíblicas son debido a la oposición al reino de Dios. Porque la misma Biblia dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El diablo está enojado. Él se violenta cuando un cristiano, cuando un creyente se levanta contra el pecado. Los siervos de Dios que trabajan para avanzar en el reino de Dios van a enfrentar oposición, persecución de todos aquellos que se oponen a Dios. Pero Dios en su soberanía, Dios como Dios soberano, sobre todas las cosas, incluyendo el sufrimiento y la muerte, Él tiene control de todo. Aunque no siempre entendemos por qué Dios permite el sufrimiento. Cuando pasó esto en Colombia decíamos, Señor, ¿por qué? Y no entendemos. Pero cuando lleguemos arriba, lo vamos a entender por qué el Señor lo permitió. Y aún en estas situaciones difíciles, podemos decir que aún seguimos confiando en Él, porque Él tiene propósitos aún más grandes. Y otra razón bíblica es la esperanza eterna que tenemos en Él. Aunque el sufrimiento y la muerte pueden ser difíciles de soportar en este mundo, los creyentes tienen la esperanza eterna de la vida con Dios en el cielo. Y esta esperanza nos da la fuerza y la motivación para seguir perseverando en la fe a pesar del sufrimiento. Y quiero terminar con esto, alentándote que esto aún no es el fin. Dios tiene preparado un lugar especial para sus siervos en la gloria. Mientras que los impíos sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Por qué no cantamos ese canto que dice: a Dios sea la gloria? Te adoramos, Señor, te bendecimos.
¿Cómo no vamos a adorarte, Señor? Solo tú eres santo, Señor. A ti sea la gloria, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. ¿Cómo he de expresar Aleluya. lo que Dios por mí ha hecho? Que sin merecer dio su sangre carmesí, y las voces de 1,000,000 de ángeles no expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre Él me ha comprado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir para Dios, quiero agradarle solo a Él. Si acaso gano alguna fama, la llevaré a la cima del Calvario. Con su sangre Él me ha comprado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre Él me ha comprado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí. Quisiera que en esta oración que vamos a hacer, le digamos al Señor: Señor, ayúdanos para caminar siempre en la verdad. Señor, ayúdanos para hablar siempre la verdad, para dar testimonio de la verdad. No importa si somos rechazados,
si somos menospreciados, si somos perseguidos por hablar la verdad, no importa. Sé que con tu gracia tú nos das esas fuerzas para avanzar. Padre, en el nombre de Jesús te lo ruego, que nunca nos apartemos de tu verdad, que es tu palabra. Danos siempre ese valor cristiano que necesitamos todos los días, Señor. Hablar la verdad, vivir la verdad, dar testimonio de ella. Llévanos a esos lugares donde necesitamos hablar la verdad. Abre puertas para hablar la verdad. Y la verdad eres tú, Señor Jesús. Que cada día nosotros podamos estar en esa convicción, que podemos avanzar más y más para extender el reino donde quiera que tú nos muevas y nos lleves, Señor. Estamos en tus manos, Señor. Tienes planes para nosotros, propósitos. Has puesto propósitos en cada uno de nosotros. Y esos propósitos se van cumpliendo día a día. Y mientras esos propósitos no se cumplan en nosotros, somos inmortales en la tierra. Pero en el momento que cada propósito se vaya cumpliendo en nuestras vidas, no nos dejarás aquí en la tierra ni un minuto más ni uno menos. Nos llevarás contigo. ¿De qué forma? No lo sabemos. Sea la forma que sea, como sea, sabemos que es tu plan. Y tú seas glorificado, y a ti sea la honra, a ti sea la gloria. En el nombre de Jesús, dale un aplauso al Señor.